Hola, sé bienvenido a nuestro canal de H2D, Hijos de Dios, y queremos pedirte que en los próximos minutos puedas tomarte un tiempito para preparar tu corazón y tu mente y de esta manera puedas recibir todo lo que creemos Dios tiene para ti y pueda ser de mucha bendición. Me gustaría hacer dos cositas. Es una, pedirles que por favor piensen, recuerden algún acontecimiento importante en su vida que tenga que ver con el sufrimiento, algo que determinara un antes y un después en su vida. Le doy unos segunditos para pensar. Algunos dirán, el día que me casé. No, esto no es broma. Yo no, algunos. Sí, ya tiene ese pensamiento. Téngalo presente porque vamos a ver qué dice Dios por medio del apóstol Pedro en su palabra, que nosotros podamos tomar en este tiempo y ver, comprobar si esta palabra está vigente el día de hoy, si es comparable y si es aplicable a nuestra vida. La segunda cosa que quiero hacer es orar por cada uno de nosotros y que si usted puede orar por el que tiene a su lado, pero también por usted mismo, para que sea el Señor hablando a nuestro corazón, hablando a nuestra mente y que Él pueda iluminar nuestro corazón para poder entender, para poder aplicar y que esto no sea solamente conocimiento, sino que podamos hacer esta verdad viva en nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias. Te damos gracias porque a ti te ha placido, Señor, dejarnos esta hermosa palabra que duró tanto tiempo en escribirse, pero tú afirmaste, tú acompañaste a cada uno de sus escritores, porque tú tenías un plan y hoy, Señor, nosotros te damos gracias porque ha valido la pena, Señor, cada gota de sangre derramada por estas personas, Señor, para que hoy nosotros podamos tener el privilegio de predicar tu palabra, de acercarnos a tu palabra. Gracias, Señor. Te pedimos que seas tú, Espíritu Santo, hablando a nuestra mente, a nuestro corazón, para que sea tu palabra transformándonos, Señor. No nuestras opiniones, no la sociedad, no lo que podamos pensar, sino lo que tú has determinado para cada uno de nosotros. Amén. Dejen los nervios, por favor. Quiero comenzar leyendo el capítulo 4. Y como de costumbre, usted va a leer la parte que está subrayada en otro color. Dice, queridos amigos, no... Otra vez. Aquí no se escuchó mucho. Más por aquí. Otra vez. Queridos amigos, no... Eso. De las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. En cambio, porque estas pruebas los hacen partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada por todo el mundo. A todo el mundo. Y quiero comenzar con esto porque es importante tomar en cuenta el contexto en que fue escrita esta carta y también quién la escribió. Usted dirá, hermanos, obviamente. ¿Quién la escribió? Pedro. Sí, pero quiero resaltar algo específico y que podamos tomar de la vida de Pedro y en qué circunstancias se encontraba Pedro cuando él escribió esta carta. Y también cuál es el contexto de la carta, es decir, de la ciudad, de la iglesia, cuando fue escrita esta carta. Y obviamente, ¿qué dice la carta? No es en totalidad porque no nos daría tiempo, pero mi deseo y mi anhelo es que usted pueda salir el día de hoy con la intención de comprobar
puedo hacer un reto, de alguna manera, de comprobar de lo que estamos diciendo aquí, de lo que compartimos el día de hoy es cierto. ¿Y cómo? Usted va a su casa. ¿Y quién no ha leído esta carta completa? No hay ningún problema. Pero ¿cuál es el reto? Ir y leerla. ¿Cuál es la recomendación? De principio a fin, para tener la idea completa y no extraer, porque vamos a ver en este momento cómo comienza y cómo termina la carta. Pero vamos a ver, ¿quién escribió la carta? Hermano, otra vez el apóstol Pedro. Quiero que vean esa imagen con atención. ¿Qué está pasando ahí? ¿Quién sabe? Bueno, en la parte de abajo dice lo que tengan buena vista. Pero ¿qué está pasando ahí? La crucificación. Hermano, ¿quién no sabía que el apóstol Pedro fue crucificado? Está bien, no nacemos aprendidos, hermano. No les dé miedo levantar la mano. Pero él fue crucificado, pero de una manera particular. Él fue crucificado de cabeza, porque él decía que él no podía ser comparado con el Señor y ser crucificado igual que su Señor. No, él decía, si me van a crucificar, que sea de cabeza. Y por eso esta pintura refleja ese acontecimiento. Pero nosotros podemos decir que Pedro, desde sus inicios, él tuvo esta actitud. No, rotundamente. Porque podemos ver desde que Dios lo llamó, cuando él era pescador junto a su hermano, siempre que podemos ver al apóstol Pedro, hay dos palabras, podríamos agregar más, pero hay dos palabras que lo definen a la perfección. Y es impulsivo y apasionado. Cuando Jesús no había ni terminado de hacer una pregunta y ya él salía. ¿Cómo lo comprobamos? ¿Cuántos recuerdan cuando vieron en el arca a alguien caminando por ahí? ¿Quién fue el que salió? Pedro. Y esa impulsividad y esa pasión lo llevó a caminar sobre las aguas. Poquito tiempo, pero lo hizo. ¿Quién lo ha hecho? ¿Quién lo ha hecho? ¿Quién lo ha hecho? Bueno, él lo hizo. Pero, y también que podemos ver que él disfrutó de la compañía de Jesús. Él no solamente disfrutó de esa compañía, sino él vio cómo Jesús hacía milagros. Cómo levantaba a los enfermos, cómo levantaba a los paralíticos, cómo le daba la vista a los ciegos. Él vio todo eso. Pero aún así, él hizo, entre muchas cosas, por su impulsividad y pasión, él hizo algo que determinó un antes y un después en su vida. ¿Y cuál es? Negó a Jesús. Eso es lo que puede determinar un cambio en la vida de Pedro. Él negó a Jesús 3 veces. Entonces, ¿y por qué lo negó? Porque tenía miedo, porque él sabía que Jesús iba a morir, que iba a padecer. Y él en ese momento ¿hizo esto? No. Mintió, se escondió. No, yo no soy. Pero ese es el que está escribiendo esta carta. Esa persona. Pero ¿en qué momento de su vida escribió esta carta? Él escribió esta carta ya finalizando sus días. Se cree o se calcula que esta carta fue escrita entre los años 60 después de Cristo. Y lo segundo, que él fue asesinado pocos años después. Ese es el contexto de Pedro cuando escribió esta carta. No fue en sus comienzos, no fue cuando estaba con Jesús, no fue en sus viajes misioneros, fue el final de su vida. Ya un Pedro maduro, un Pedro que había sido procesado por muchas cosas, había sido encarcelado, herido, perseguido, pero al final él escribe esta carta.
Lo segundo que íbamos a ver era el contexto de la carta. Y el contexto es este. Esa imagen o esa pintura relata el incendio de Roma en el año 64. Y si podemos comparar, fue escrita, este incendio es contemporáneo con cuando Pedro escribió esta carta. Y usted dirá, ajá, pero ¿y qué tiene que ver ese incendio con el contexto? Hermano, tiene todo que ver. ¿Por qué? Ya vamos a ver. Los cristianos en la época de Pedro no solamente eran perseguidos por su fe, sino que eran perseguidos por ateos. Ellos eran considerados ateos. Usted dirá, no, pero si los cristianos no son ateos. Para el Imperio Romano, su Dios era el emperador. Ese era su Dios. Y al ellos no aceptar doblegarse ante el emperador y hacer lo que el emperador demandaba, ellos eran considerados ateos. Y por esto es que de parte del imperio los cristianos eran muy mal vistos. ¿Por qué? Como un rey, como un Dios va a permitir que este pueblo no le adore. Bueno, ese era el contexto del pueblo de Israel o de los cristianos en esa época. Pero no solamente la persecución era por esto, era por su estilo de vida. Nosotros estamos terminando una temporada que el inicio, la temporada completa de principio a fin fue de identidad, de lo que somos. Hemos aprendido mucho sobre eso y también tomamos de la carta de Pedro. En la carta de Pedro es donde dice, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Está escrito en este contexto. Y no solamente eso, sino que el emperador, los historiadores de la época relatan que el emperador culpó a los cristianos por este incendio. ¿Por qué? Fácil. Ellos creen que él quería remodelar todo a su gusto. Y él les echó la culpa. ¿Por qué? Porque las únicas provincias que no se quemaron fueron donde estaban viviendo los cristianos. Y esta fue la excusa perfecta para el emperador acusar y aún más perseguir a los cristianos. Entonces, fíjense que el contexto de la carta ahora nos da una luz increíble de por qué Pedro está diciendo lo que está diciendo. El tercer punto que íbamos a ver es qué dice la carta. Podemos ver muchísimas cosas, pero principalmente está el sufrimiento por la fe, la conducta cristiana y esperanza en medio del sufrimiento. Referente al sufrimiento por su causa, dice la palabra del Señor, y por eso leíamos al principio, dice, queridos amigos, de las pruebas de fuego por las que están atravesando. ¿Recuerdan la imagen? ¿Era literal o era...? Sí, era literal. Literalmente pruebas de fuego. No era poético, no era literalmente. Hubo un incendio en la ciudad y ¿quién eran los culpables? Los cristianos. Pero él dice, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les aconteciera. En cambio, alégrense mucho porque estas pruebas los hacen partícipes con Cristo de su sufrimiento para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Ese es el contexto de esa carta, hablando del sufrimiento por su causa. Y cuando habla de la esperanza en medio del sufrimiento, fíjense el énfasis. Y una de las palabras que más se repite en esta carta es sufrimiento, padecer. Ese es el contexto y vemos cómo comienza. Pedro, capítulo 1, versículo 3, él saluda,
Pero después dice, que toda alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos... Porque Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos. Ahora vivimos con gran expectación. Hermano, ¿expectación de qué? ¿De más sufrimiento? ¿O es que, bueno, es seguro, Dios le va a dar la solución? ¿Les va a quitar al emperador? ¿Quién conoce la historia y sabe lo que pasó? Eso pasó hace muchos años, pero ¿fue ese el final? Pero entonces, ¿expectación de qué? Y estamos expectantes, y tenemos una herencia que no tiene precio. Una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Entonces, cuando Él dice, ahora vivimos con una expectación, y ahora ya tenemos la respuesta, ¿una expectación de qué? De una herencia. Pero no se queda ahí. Dice, por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada. Eso. En el día final, a fin de que todos la vean. Si regresamos entonces, es una expectación por una promesa. Y esa es una expectación, y eso no, por la herencia, una herencia que está lista para ser revelada el día final para que todos la vean. Y cuando habla de esta salvación, esa herencia, dice, Dios lo protege con su poder hasta que reciban esta salvación. Cuando Él habla de la herencia, está hablando de la salvación en Cristo Jesús. Eso quiere decir que en medio de la prueba, en medio del fuego que están pasando, ¿cuál es la solución? Fíjense lo que dice. Y esto es como Él cierra esta primera carta. Vimos el énfasis del sufrimiento al comienzo, pero miren cómo cierra el final. Dice, mi propósito al escribirles es y que lo que están atravesando es en verdad para ustedes, manténganse firmes en esta gracia. Hermano, eso quiere decir, para los que no han leído esta carta, spoiler, Él no prometió que les iba a quitar al emperador, ni les iba a dar una solución terrenal o física, por decirlo así. Entonces, otra pregunta. No, hermano, pero entonces, ¿y así qué chiste tiene? Yo soy cristiano porque a mí me prometieron que pare de sufrir. Pare de sufrir. Yo recuerdo cuando estaba pequeño, no sé si ahora todavía lo hacen, pero pare de sufrir. Aquí está el aceite el agua ungida de yo no sé qué, el manto sagrado. Y ya cuando y lo peor es que la gente pasando así y poniendo toda su fe en eso. Y spoiler, como dice Isdaviel, eso no funciona así. Lamentablemente no funciona así. Mi propósito al escribirles, y él cierra la carta. Recuerden, un Pedro que fue perseguido. Mi propósito es, al escribirles, alentarlos y asegurarles. Esto asegurarles es un sello de calidad. Es asegurarles. Eso es así. No es que certeza. No es que, bueno, hermano, tal vez si los planetas se alinean,
Él los va a ayudar, pues, porque no. Mi propósito al escribirles es alentarlos y asegurarles. Y hoy nosotros podemos tener esa misma certeza. Y ahí usted dice, amén. Amén a eso. Y así es como él cierra esta carta. Pero, ¿qué vemos en medio de lo que él habla? Y habla de la conducta cristiana. ¿Cuántos han escuchado la parte cuando dice, esposa, está sujetos a sus esposas, a sus maridos? ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿Dónde está? Primera de Pedro. Hermano, pero ya va, pero no dice, no se supone que Pedro habla de la aflicción, del sufrimiento, de la persecución. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Han escuchado cuando dice que los jóvenes estar sujetos a sus padres, a los ancianos? Cuando le habla a los ancianos, estar sujetos o honrar y no enseñorearse de la iglesia. ¿Dónde dice eso? Primera de Pedro. ¿Dónde dice que el enemigo, que Satanás anda como león rugiente? ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? Primera de Pedro. Y fíjense, el contexto de Pedro comienza con sufrimiento, termina con sufrimiento y en el medio él habla de otras cosas que no tienen nada que ver. No, tienen todo que ver. Porque él les está diciendo, no importa el sufrimiento, no importa la persecución, ustedes, su vida, nuestra vida, debe estar determinada por lo que él hizo, por quién es él. Por el precio que él pagó, nosotros debemos tener una conducta. Y cuando usted lea esa carta completa, recuerde de principio a fin, no van a encontrar la palabra si ustedes quieren, si ustedes lo piensan y lo toman en cuenta. No, habla de forma imperativa. Dice un problema y les dice, hagan esto. Así, inmediatamente. Esposa, por favor, bueno, ¿cómo hacemos? Por favor, estén sujetas a su marido. No, dice, están sujetas. Uf. Habla Jehová, dirían los esposos. ¿Sigo por ahí o no? Pero ese es el contexto del sufrimiento y de todo lo que nosotros podemos llegar a padecer por la causa del Señor. Todos los padecimientos son por su causa. Chévere. Puede decir una persona que está presa, bueno, hermano, aquí estoy, ya llevo 5 años, me faltan 15, pero aquí estoy por la causa del Señor. Él podría decir eso. Depende, puede ser que sea inocente, puede ser que haya sido acusado injustamente, puede ser, ha pasado, sí. Incluso, ¿dónde dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? Ah, no está en Primera de Pedro. Pero es el mismo contexto. Es el mismo contexto. ¿Y dónde lo dijo? ¿Dónde lo escribió? ¿Dónde? En una cárcel. Una persona inocente que vivía conforme a lo que Dios quería, que predicaba con pasión el evangelio, estaba preso. Pero amados, fíjense, y él hace una aclaración, porque si él no lo menciona, puede quedar al aire. Pero fíjense lo que dice. Sin embargo, si sufren, otra vez, sin embargo, si sufren, que no sea por matar, robar, causar problemas o intrometerse en asuntos ajenos. Es decir, de que si uno le pregunta, uno habla con una persona, no, es que mi esposa ya no me quiere. Aquí estoy, eso es por la causa del Señor y yo estoy aquí padeciendo y sufriendo. Y cuando hablas con la esposa, tiene el ojo así. ¿Quién ha visto eso? ¿O quién ha visto? Yo no sé si aquí en Venezuela pasa eso. Y voy a utilizar otra palabra para que no crear susceptibilidad. Esa palabra. Pero voy a utilizar otra que dice que para tener ciertos beneficios o ciertas
ayudas, hay que estar conectados. Conectados. No, yo no dije otra cosa, dije conectados. Ustedes saben. Pero dice, hermano, sí sufren. Y esa palabra sí sufren es muy importante, porque no es que Él es una persona más que quiere vernos y anhela vernos sufrir. Pero lo que dice es, sí sufren, si pasamos por esto, que no sea por robar o matar, causar problemas o estar metido en la vida ajena. Y refuerza la idea y dice, de modo que, repite la misma palabra, de modo que si sufren de la manera que agrada a Dios, sigan haciendo lo correcto y confíenle su vida a Dios, quien los creó, pues Él nunca les fallará. Pregunta, ¿este nunca les fallará significa que Dios nos va a librar de todos nuestros problemas? No, hermano, pero ¿para qué soy cristiano entonces? Tal vez, te ofrecieron un evangelio, te paras de sufrir, pero ese no es el evangelio que está aquí, que está en las Escrituras. Entonces, si sufrimos, si Dios permite en su soberanía que nosotros pasemos por medio de pruebas, incluso en foso de leones, si sufrimos, que es de la manera que Dios le agrada, porque eso quiere decir que hay una manera de sufrir que no le agrada al Señor, que no sea por nuestras malas decisiones, malas acciones, pero que si Dios permite que nosotros suframos, como dice, si sufren, podamos ser conscientes de esta verdad. Vuelvo a esta imagen. La vida de Pedro lo llevó a la cruz. Vivir una vida que a Dios le agradaba lo llevó a morir. Y usted me podría decir, hermano, pero es que yo prefiero sufrir, está bien, pero desde un Ferrari, un Mustang. Y está bien, hermano. La Biblia no está en contra de eso. Pero si tú tienes tu Ferrari, es porque no has robado, o que no sea robando, o estafando, engañando. Así sí. Si así logras tener tu Ferrari y tu Mustang, disfruta tu Ferrari y tu Mustang. Tú quieres que tu empresa sea prosperada. Amén. Amén. Gloria a Dios. No robes, no engañes. ¿Cuántos han visto en su trabajo que una persona, un compañero, le pone el pie a otro para que caiga? Eso no pasa aquí en Venezuela. Pasa muchísimo, es parte de nuestro día a día. En todo lugar, hasta en el metro. Agarrando una camionetica, pasa. Pero hermanos, Dios no está en contra de la prosperidad financiera, pero siempre y cuando esté sujeta a su verdad. Es decir, cambio el ejemplo. Si llega un momento en nuestra vida que llega un contrato súper jugoso, pero millonario, y nuestra fe está en juego, nuestros principios, lo que Dios estableció en su palabra, ¿estaríamos dispuestos a decirle que no, aunque sepamos que eso va a hacer que pasemos hambre? Yo la respuesta la tengo en esa imagen. Amados, yo les pedí al principio que pensaran en ese momento difícil que pasaron. En mi vida fue la pérdida de mi papá. Hace casi ya 3 años, eso para mí fue un antes y un después.
Fue algo impresionante para mí. Yo no estaba preparado para eso. Aunque crecí dentro de una iglesia, aunque de niño escuchaba la palabra de Dios, aunque de niño comencé a aprender a tocar música y tocaba, y Dios me permitió viajar y conocer y tocar en iglesias, pero había cosas que en mí yo decía, como decía Job, de oídas te había oído. Ese era yo. Pero la muerte de mi papá me hizo que chocara con un absoluto. ¿Qué es un absoluto? Algo que ya, no hay cambio. ¿Usted ha jugado videojuegos y cuando lo matan, muere? ¿Usted qué hace? Renuncia. Usted lo vuelve a intentar, ¿cierto? Es lo normal. Un videojuego, no, me mataron. Mire, y este nivel está difícil. ¿Pero qué hacemos? Lo volvemos y lo volvemos a hacer. Pero la muerte, ese absoluto, yo no estaba preparado para eso. Pero cuando yo pude encontrarme con esta verdad, de que en medio de las circunstancias, en medio de las dificultades, Dios cumpliría su promesa, eso para mí fue paz. La culpa, la queja, ¿ya? Porque no solamente esta palabra en Pedro, sino cuando habla y dice la Biblia que no quiero que ignoren referente a los que duermen. ¿Y qué dice sobre los que duermen? Que van a ser resucitados ahora, ya en el nombre de Jesús. Amén. ¿Dice eso? No. ¿Qué dice referente a los que duermen? Que resucitarán primero. Y eso es un consuelo. Hermano, pero no. La idea es que Dios nos dé la solución y ya para poder resolver. Tal vez sí lo haga. Tal vez sí. Chévere. ¿Y si no? Que nuestro corazón pueda estar preparados para el día malo. Lo de mi papá fue algo que cambió mi vida. Incluso antes, mi esposa y yo sufrimos la pérdida de 2 embarazos que no llegaron a los 3 meses. Y eso fue algo fuerte. Pero lo de mi papá fue algo que yo no estaba listo. Pero al entender eso y al enterarme, o al enterarnos que mi esposa estaba embarazada por 3.ª vez. ¿Y ahora? ¿Y si sale mal? ¿Y si no se da? No, Señor, reprenda. Hermanos, debemos estar preparados para el día malo. Y hoy, por su gracia y su misericordia, mi esposa hace 2 días cumplió 6 meses de embarazo. Y es así como... Y es una alegría que es impresionante. Pero aún, el entender esto, de que es posible que padezcamos, que podamos sufrir, es como, ya Señor, descanso en ti, descanso en tu palabra, descanso en tu promesa, aunque me vaya mal, aunque haya hambre, destrucción, persecución. Si estamos viviendo una vida que le agrada al Señor, Él nos va a proteger y Él va a cumplir su promesa. Él no nos va a defraudar. Amén. Esta parábola, seguramente usted la conoce, es la parábola del sembrador. Y Jesús aquí está explicando y les dice a sus discípulos, y en esos discípulos estaba ¿quién? Pedro. Él está incluido ahí, él está aprendiendo de todo esto. Y él les explica y les dice, las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que... Y de inmediato... Vamos a dejarlo hasta ahí. Eso es lo importante, hermano. Que ya predicar y que 20.000 personas aceptaron al Señor. Pero, como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto o son por creer en la palabra de Dios,
Y todo esto es gracias a que no tienen raíces profundas. Por eso es que en su carta el apóstol Pedro dice: mi propósito al escribirles es alertarlos y asegurarles que lo que están atravesando es en verdad parte de la gracia de Dios para ustedes. Manténganse firmes en esta gracia. Hermano, yo quisiera decirles, este es tu año, este año tienes tu camioneta, tu carro, tu empresa crece y todo, amén. Ese es el mensaje que nos gusta escuchar, que nos vaya bien, quiero billete. ¿Está bien? Pero si Dios permite que nosotros pasemos por pruebas, por dificultades, por aflicción, por persecución, por azotes, por cárcel, incluso la muerte, nosotros debemos estar preparados. Esa es la intención del apóstol en su mensaje. Quiero volver a esta imagen. ¿Cuántos saben quién fue el único apóstol que no fue asesinado? Muchos dirán, todos fueron asesinados, hermano. Todo menos uno. El único que llegó a viejito fue Juan, pero todos los demás fueron asesinados. Y no es que, no. Hay unos que le arrancaron la piel y él estaba vivo. Por eso esta imagen es suave. Pero, amados, tal vez vivir bajo la voluntad de Dios y tener la identidad de hijos de Dios, y como leíamos hace rato, nacimos de nuevo, a los que hemos nacido de nuevo, si es necesario que Dios permita que nuestra fe sea aprobada, porque en el capítulo, ustedes han leído donde dice que la fe es más valiosa que el oro. ¿Sí lo han leído? ¿Dónde le dice? Primera de Pedro. En ese contexto de la persecución y la aflicción es donde él dice, su fe es más valiosa que el oro. Y como el oro es purificado, ¿cómo? Con las caricias, hermano, es fácil. Tú lo pules así y ya. No, por el fuego. Y por eso es que dice, no se sorprendan por este fuego, por esto que están pasando. Entonces, podría, si lo vemos desde un punto de vista errado, podría ser un mensaje negativo. No, pero salí regañado. No, pero me va a ir mal en la vida. No. Es si sufres, tu corazón esté listo y tenga raíces profundas para que tu fe no falle. De hecho, ¿a quién le dijeron? Me están pidiendo para... Pero ¿qué le dijo Jesús? Tranquilo que yo te defiendo. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Voy a orar para que tu fe no falle. Amados, es un mensaje de esperanza. Es un mensaje de que no sabemos lo que pueda pasar el día de mañana. Aquí en Venezuela de alguna manera hay persecución, no como en otros países tal vez, pero lo hay. Y esta iglesia, este pueblo en este tiempo, la persecución fue progresiva, fue aumentando poco a poco, no fue de la noche a la mañana, fue poco a poco. Y va a llegar el día que tal vez Dios permita que nosotros, por nuestra fe, por nuestros principios, por lo que creemos, seamos perseguidos. ¿Y qué vamos a hacer? Mira, están matando cristianos en Plaza Venezuela. Ah, ya voy para allá. ¿Sí? O, no, bueno, fácil. Digo que no soy cristiano y ya. Él no pensó así.
Y ninguno de los apóstoles pensó así. Y yo estoy seguro, y como dice, y lo escribe Pedro, pero es una palabra inspirada por el Espíritu Santo que dice, al escribirles, mi propósito al escribirles es alentarlos y asegurarles que lo que están atravesando es en verdad parte de la gracia de Dios. Vamos a orar. Si usted